Hola de nuevo. Vamos a empezar a corregir los ejercicios de la página 151, que son los que tendríais que tener hechos para el martes día 31, ¿vale? Empezamos con el 41. Bueno, todos tienen que ver sobre cuadriláteros. Ya sabemos que los cuadriláteros son los polígonos que tienen 4 lados, pero dentro de que sean cuadriláteros nos podemos encontrar diferentes clasificaciones, como por ejemplo en este ejercicio que nos dice clasifica los siguientes cuadriláteros en función del paralelismo de sus lados. Bueno, como has escrito, voy a dejar el bolígrafo, voy a escribirlo todo en el texto. En función del paralelismo de sus lados tenemos o paralelogramos, que tienen sus lados opuestos paralelos, o trapecios, que son que tienen dos paralelos y dos que no son paralelos, dos opuestos paralelos y dos que no son paralelos, o trapezoides, que son que no tienen ningún par de lados paralelos. Pues entonces nosotros empezamos a verlo y en el primer caso nos fijamos que los lados opuestos, estos dos lados opuestos no son paralelos, estos dos lados opuestos no son paralelos, así que esto es un trapezoide. Eso es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. En el B, está claro, ese es un paralelogramo, de hecho ese lo tenemos muy en mente porque es un cuadrado. Pero bueno, no nos piden eso, nos piden simplemente el tipo según su paralelismo. En el C, fijaos que tampoco tenemos ninguna pareja de lados opuestos paralela, así que esto es otro trapezoide. En el D, de nuevo, tampoco, cuidado aquí, no vayáis a confundiros porque parece que un rombo tiene así un poco forma de cometa, tal. No es un romboide ni nada por el estilo, Tenemos que fijarnos en el paralelismo de sus lados. Ninguna pareja es paralelo, entonces también es un trapezoide. En el E sí tenemos una pareja que es paralela, pero la otra no lo es. Entonces, estos son trapecios. Esto es un trapecio. Luego ya veremos de qué tipo. Y en este caso, pues yo creo que es el mismo, pero girado, ¿no? Entonces, en este caso también tenemos un trapecio. De hecho, este trapecio se llama trapecio rectángulo, ¿vale? Porque tiene un ángulo recto, ¿vale? Pues nada, esta sería la resolución de este ejercicio. Vamos a ponerlo un poquillo más grande que lo veamos bien. Esa es la solución del ejercicio 41, ¿vale? Venga, pues vamos al 42, que en este caso nos dice que indiquemos los nombres. Aquí sí tenemos que ser más concretos e indicar el nombre de la figura que tenemos. Entonces, primero, el apartado A. Bueno, pues en el apartado A nos fijamos que es un trapecio, ¿vale? Y además de ser un trapecio, los dos lados que no son paralelos son iguales. Entonces, en ese caso es un trapecio isósceles. El B, bueno, este es facilísimo, ¿no? El rectángulo. ¿Por qué un rectángulo? Porque es un rectángulo es un paralelogramo en el que hay dos parejas de lados paralelos. Este y este son paralelos y este son paralelos, pero los lados no son iguales, ¿vale? Son iguales 2 a 2. Este igual que este y este igual que este. Pero no son iguales los cuatro. El C. El C también es un paralelogramo porque este y este son paralelos y este son paralelos, pero ni los lados son iguales, ni los ángulos. Otra característica del rectángulo que se me olvidó es que los ángulos son todos iguales, forman 90 grados, porque fijaos, aquí en el C este lado y este son iguales, este lado y este son iguales, pero no todos los ángulos son iguales. Eso es lo que le diferencia a un rectángulo de un romboide. Porque fijaos que prácticamente todas las características eran las mismas, excepto la de los ángulos. En los rectángulos todos los ángulos son iguales, que miden 90 grados, y en el romboide son iguales 2 a 2. Este ángulo de aquí abajo y este de aquí arriba son iguales, y este de aquí y este de aquí también son iguales. Pero los cuatro entre sí no son iguales. El D y el E, bueno, el D, bueno, pues si nos fijamos en el D tiene todos los lados iguales, ¿vale? Entonces podríamos pensar que es un cuadrado, porque tiene todos los lados iguales, pero no. ¿Por qué no es un cuadrado? Porque todos los ángulos no son iguales, ¿vale? Este ángulo que hay aquí y este de enfrente sí son iguales, y este que hay aquí y este de enfrente sí son iguales, pero
los cuatro entre sí no son iguales. Este ángulo y este ángulo no son iguales, ¿vale? Entonces, no es un cuadrado, es un rombo. Un rombo es un paralelogramo que tiene los cuatro lados iguales, pero los ángulos no son los cuatro iguales, son iguales 2 a 2. Sin embargo, en L, aunque la orientación es la típica en la que estamos acostumbrados a ver los rombos, mucho cuidado con eso, ¿eh? Un cuadrado, o sea, un rombo no es un rombo porque esté orientado así, un rombo es un rombo porque sus lados son iguales y los ángulos son iguales 2 a 2. Entonces, en el caso de LED no es un rombo, es un cuadrado. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales y además todos sus ángulos son iguales, ¿vale? Todos los ángulos miden 90 grados. Es simplemente una cuestión de perspectiva. Si os giráis, veréis un cuadrado. Y el F, en este caso, pues no es no es un paralelogramo, no es un trapecio, es un trapezoide. ¿Vale? Mucho cuidado con esos detalles que diferencian una figura de otra, ¿eh? Muchísimo cuidado con eso. Vale, pues esa sería la solución del ejercicio 42. ¿Vale? Venga, vamos al siguiente. El siguiente dice, copia y completa la siguiente tabla indicando sí o no. Venga, yo voy a hacer un pelín más grande la tabla para que pueda escribir aquí. Según tenga cada paralelogramo, las características señaladas. Venga, pues dice, el cuadrado, ¿tiene el cuadrado todos los lados iguales? Pues ya hemos dicho, este sí lo tenemos claro, hemos dicho que sí. ¿Tiene todos los ángulos iguales? Pues también. El cuadrado tiene todos sus ángulos iguales. Todos los ángulos de un cuadrado son de 90 grados. Las diagonales son iguales, recordad, vamos a ver lo que es la diagonal. Si yo tengo aquí un rectángulo o un cuadrado, la diagonal recuerdo que son las rectas o los segmentos que van de un vértice a otro, ¿vale? Entonces, ¿las diagonales de un cuadrado son iguales? Pues sí, ¿vale? Porque como las distancias son las mismas, las diagonales son iguales. ¿Y son perpendiculares? Bueno, pues a lo mejor esto es más difícil de ver, pero si lo dibujáis lo podéis comprobar que en un cuadrado sí son perpendiculares los diagonales, ¿vale? Vamos a ver qué diferencia hay con un rectángulo. En un rectángulo, ¿los lados del rectángulo son iguales? Pues no. Son iguales 2 a 2, pero los cuatro lados del rectángulo no son iguales. ¿Los ángulos del rectángulo son iguales? Sí. Eso es lo que le diferencia un rectángulo de un romboide, que ahora lo veremos. ¿Las diagonales de un rectángulo son iguales? Sí, las diagonales sí son iguales, ¿vale? Aquí hay un rectángulo, pues vemos que las diagonales son iguales. ¿Y son perpendiculares? No. En este caso, las diagonales no son perpendiculares, ¿vale? El rombo, ¿tiene lados iguales? Sí, esa es la característica del rombo, que tiene sus lados iguales. Pero sus ángulos no son iguales. Son iguales 2 a 2, pero no son iguales los cuatro. ¿Las diagonales son iguales? Pues no. De hecho, bueno, cuando se estudia la fórmula del área, hay una diferencia entre diagonal mayor y diagonal menor. O sea que está claro que no. ¿Y las diagonales son perpendiculares? Pues sí, en este caso las diagonales sí son perpendiculares, ¿vale? Y por último, el romboide. ¿Son lados iguales? Pues los cuatro lados de un romboide no son iguales. Son iguales 2 a 2. ¿Los ángulos son iguales? Tampoco. De nuevo, son iguales 2 a 2. Esa es la diferencia que hay entre un rectángulo y un romboide. ¿Las diagonales son iguales? Pues tampoco. Las diagonales no son iguales. Hay una más pequeña y otra más grande. Si os fijáis en los ejemplos que hay en el libro, lo podéis ver. ¿Y las diagonales son perpendiculares? Tampoco. Este no cumple ninguna de esas. Pero lo que sí cumple es que sus lados son paralelos 2 a 2. ¿Vale? Eso es lo que lo diferencia de un trapezoide, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la solución del ejercicio 44. Vamos al siguiente. El 47 dice, halla el valor de todos los ángulos en cada una de estas figuras. Vale. Primero, ¿qué tenemos que saber importante aquí a la hora de hacer este ejercicio? Pues lo que tenemos que saber es que la suma de los ángulos de un cuadrilátero, que es con lo que estamos trabajando en este apartado,
siempre, siempre, siempre es 360 grados. Es decir, que si yo sumo todos los ángulos de un cuadrilátero, siempre me da 360 grados. Y para hacer este ejercicio, además, tenemos que tener en cuenta los tipos de cuadriláteros con los que estamos trabajando. Me explico. En el ejercicio A tenemos el ángulo A que mide 63 grados. ¿Vale? Entonces, esta figura que hay aquí parece, por lo que estoy viendo, es un rombo, ¿no? Porque los lados son iguales. Y además, en un rombo, o aunque fuese un romboide, porque no tenemos muy claro si estos lados son iguales, aunque fuese un romboide aquí lo que nos interesa es que los ángulos son iguales 2 a 2. Los ángulos opuestos son iguales, es decir, que este ángulo A y este ángulo C son iguales. Entonces, el ángulo C ya lo tengo, sin hacer nada. Porque como son iguales, tiene que ser de 63 grados. ¿Vale? ¿Cómo calculo ahora el B y el D? Pues de la siguiente manera. Yo sé que todos tienen que sumar 360 grados, ¿no? Pues entonces, voy a sumar estos dos, que esos dos sumarán 63 más 63 grados, 63 grados más 63 grados son 126 grados, ¿vale? Y ahora, como entre los cuatro tienen que sumar 360, pues voy a quitarle esos 360, le quito 126. Si le quito 360, le quito 126, me quedan 234 grados. Y ahora, a partir de aquí, ¿cómo saco estos? Pues como sé que son iguales, esos 234 grados, tengo que dividirlos entre dos ángulos que tengo. Así que nos quedaría que cada ángulo mide 117 grados. Así que ya sé cuánto mide el B, que son 117 grados, y sé cuánto mide el D, que son 117 grados. ¿Vale? Y eso es por el tipo de figura, de cuadrilátero que tenemos, porque es un paralelogramo y entonces tienen los ángulos opuestos iguales. ¿Vale? Y en el B, pues en el B es mucho más fácil. En el B es un trapezoide y al ser un trapezoide todos los ángulos son diferentes. Entonces voy a sumar los tres ángulos que me dan, 76 grados más 77 grados más 56 grados. Y entonces, una vez que tenga cuánto miden estos tres, que son 209 grados, lo único que tengo que hacer es 360 menos 209. Y entonces, cuando le restamos esto, nos quedan 151 grados. ¿Vale? Y eso es lo que mediría el ángulo A, por la misma razón. Porque como entre todos tienen que sumar 360, pues 360 menos lo que sumen los otros tres, ¿vale? Ese sería el resultado del apartado B. Y aquí estarían todos los ángulos del apartado A. Venga. Y creo que vamos ya al último, que es el 48, que es parecido. Lo único aquí tenemos que tener cierto cuidado. Venga, lo mismo. Tenemos en el apartado A. En el apartado A tenemos un trapecio rectángulo, ¿vale? Entonces, ¿qué información me da que no está puesta aquí? Pues hay información respecto a estos dos ángulos, porque si un trapecio rectángulo tiene que tener dos ángulos rectos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos rectos? Pues este B, que es uno de los que me están pidiendo, y este que no me lo piden, pero que yo también sé que mide 90 grados. ¿Y por qué lo necesito? Porque para calcular el A necesito saber cuál es la suma de estos tres. ¿Vale? Entonces, para la suma de esos tres, yo voy a hacer los 90 del B, los 90 de este ángulo, que aunque no me lo piden, lo tengo que tener en cuenta, más los 45 del que me dan. Así que serían 90 por 2 son 180, más 45, 225. Y ahora los 360 que tienen que sumar los cuatro ángulos, menos los 225 que suman esos tres, me saldría 135. ¿Vale? Así es como sería ese primer ejercicio. Y ahora, en el siguiente,
En el B, ¿qué tenemos que hacer? Pues algo parecido. Con el cuidado de cómo está formada la figura. Vamos a ver. Aquí lo que tenemos es un trapecio isósceles, ¿vale? Entonces, en un trapecio isósceles, si nos fijamos, hay dos ángulos que son iguales, pero no son los opuestos. Los ángulos que son iguales son los contiguos, ¿vale? Fijaros que esta línea corta con esta recta un ángulo igual a la que corta con esta recta, ¿vale? Para que estos dos trozos sean iguales tiene que ser así. Entonces, el A mide lo mismo que el ángulo que me dan, que son 116 grados. Y ahora que tengo que hacer, pues algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Como tengo dos ángulos de 116 grados, si yo hago 116 grados por 2, serían 6 por 2, 12, 1, 232, ¿vale? Y ahora tengo que hacer los 360 grados que ocupan los cuatro ángulos menos 232 grados, ¿vale? Que serían 128. 128 grados. Y ahora, esos 128 grados que tengo ahí, tengo que repartirlos en dos ángulos, que son el B y el C. Pues entonces, como tengo que repartirlo en dos ángulos, tendré que dividir entre 2. Y 128 entre 2 son 64 grados. Así que el ángulo B, que es uno de los que me piden, mide 64 grados. Y el ángulo C, que es otro de los que me piden, mide también 64 grados. Porque repito que los que son contiguos, digamos, o los que están en la base inferior, son iguales entre sí, y los que están en la base superior son iguales entre sí también. Y por último, el C, pues tengo una situación parecida. No quiero que se me vaya el dibujo, lo voy a poner por aquí. En el C dice que el ángulo A mide 67 grados. Si el ángulo A mide 67 grados, el opuesto, porque esto sea un rombo, el opuesto tiene que ser igual. Así que el C también mide 67 grados. Si yo sumo esos dos, me quedaría 7 por 2, 14, 134, ¿no? 7 por 2, 14, me llevo una, 6 por 2, 12 y una 13. 134 grados. Pues ahora, a los 360 grados que tienen que sumar los 4, le quito 134. Y entonces me quedarían 226. ¿Vale? Y de nuevo, esos 226 son lo que ocupan los otros dos ángulos. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Qué me quedaría? 113 grados. Así que el ángulo B y el D, el ángulo B son 113 grados y el D también son 113 grados. ¿Vale? Por lo que hemos dicho antes, porque en este caso, como tengo un rombo, pues esos ángulos opuestos son iguales. Y como son iguales, esos 226 grados que me salen, tengo que repartirlo entre los dos. ¿Vale? Pues ya está, ¿no? Para hoy voy a dejar también el ejercicio 50, que no lo voy a resolver, lo dejo todavía pendiente. El que quiera mandarme soluciones, que me las mande, es opcional. Que dice que dejar 3 cuadrados moviendo tan solo 3 cerillas. Bueno, intentadlo, me voy mandando soluciones y la vamos viendo. Un saludo.